Hola amigos, hoy estamos aquí reunidos aquí detrás Yolanda, yo aquí delante y aquí en la pantalla tenemos a Nora desde Argentina, compañera de biodescodificación, astróloga, y ahora ella nos hará un pequeño currículum de quién es y entraremos en materia. Hola Nora, ¿cómo estamos por Argentina? ¿Qué tal? Muy bien, con mucho calor. Hola a todos. Calor, has dicho 40 grados, ¿no? Antes. Más o menos, sí, sí. Qué envidia, ¿eh? Sí. Ahí, Mar de Plata ahí, yo aquí congelándome de frío. Esto no está bien, Igual. ¿eh? Bueno, es así que va a ser. Bueno, dime un pequeño, más o menos, como terapeuta o tu crecimiento personal. Explícanos un poco quién eres para que la gente te conozca. Bueno, soy Nora Belmont. Hace más de 13 años que estudio astrología. Y digo estudio porque esto no termina nunca. Este es el símbolo en la astrología, siempre es rico y siempre va revelándose día a día. También desde que era muy chica me preocupaba mucho todo el tema del tiempo. Cuando era chiquita leía en revistas que el sol se iba a enfriar, por ejemplo, y pensaba que nos íbamos a congelar todos, y aunque decían que esto iba a suceder en millones de años, para mí era al otro día. Una de las características del inconsciente, ¿no? Esa inocencia del tiempo no existe. Así que siempre estuve investigando, buscando a nivel espiritual, haciendo terapia muchos años, hasta que llegó un punto en que realmente con la psicología convencional no había algo en mí que no se completaba. Es así que me regalan un curso de milagros, por ejemplo, hace más de 10 años, y ahí empezó a cobrar un sentido especial todo lo que a mí me pasaba, y empecé a tener muchas respuestas. Y me dediqué a la astrología, he trabajado también de muchas cosas, he tenido negocio, he trabajado en oficina, pero bueno, siempre estudiando. Y hace 3 años conozco una técnica especial que se llama astroanamnesis, y empiezo a trabajar con el inconsciente. O sea, trabajamos con la carta tropical, como trabajan todos los occidentales en astrología, y trabajamos también con la carta sideral, como trabajan los hindúes. La persona que desarrolló esta técnica se llama Eliseo Gallardo, es un compatriota de ustedes, mallorquín, y ahí comienzo a aprender a trabajar con estas cartas, y me fascinó entender el para qué. Desde la astrología tradicional yo podía entender por qué le había pasado algo a alguna persona, por tránsitos o mirando su carta, pero me faltaba el para qué, el trasfondo, y que me diera una respuesta que cerrara. Y a través de esta técnica entendí y realmente lo agradecí, porque empecé también a hacer un trabajo conmigo misma y a trabajar con esta imagen de memoria inconsciente, que realmente es muy terapéutica. Las personas que vienen a hacer este trabajo saben que aquí no vamos a hablar, yo les advierto que voy a ser áspera, que no le voy a hablar de sus trígonos, que la astrología sería la cosa linda, que no le voy a hablar de sus sextiles, sino que le voy a hablar de toda la porquería, de lo no virtuoso, para integrarlo, para poder integrarlo. La carta tropical está basada en dos cruces de dos líneas imaginarias, que es la proyección del ecuador celeste y del camino aparente del sol. Ahí nace el otoño y la primavera, y es entonces que con este concepto hermético de cómo es arriba, es abajo, miramos al cielo y vemos un sistema familiar en el que venimos a insertarnos cuando nacemos. Esa astrología es real, pero es un traje, es una máscara, y nos va mostrando también el distintivo, cómo es el papá, porque si nace un bebito, ¿qué le vas a decir de su carta? En realidad lo que te está mostrando esa carta en ese instante es el entorno en el que viene a insertarse. ¿Y para qué viene esa familia?
¿para qué viene con esa temperatura? No es lo mismo nacer en invierno que en otoño, ni siquiera lo mismo nacer en diferentes días de la semana, porque todos los días de la semana tienen una correlación planetaria. Y cada día de la semana te va a dar un arquetipo bastante interesante. No es lo mismo nacer un sábado que un lunes que nacer lunes. La persona que nace un viernes va a ser más venusina, va a tener toda una mirada, por ejemplo, muy puesta en el otro o en la pareja, el saturnino o el del sábado, va a asumir desde muy pequeño responsabilidades, limitaciones, y esto es increíble cuando en la consulta viene la gente y empieza solamente a hablar del día que nació. O sea, no es lo mismo nada, o sea, cada uno nació en un sistema, en un día, en una temperatura, en un espacio de la Tierra específico, y esto tiene que tener un sentido. Entonces la carta sideral, que es la que utilizan los hindúes, que es la astronómicamente real, muestra ese propósito. Es un propósito que no podemos develar hasta que no hayamos integrado la sombra, que sería la carta de la memoria inconsciente, que también se genera en espejo, utilizando las otras dos cartas, mediante una técnica que es para astrólogos, ¿no? Pero lo que surge de la carta de la memoria inconsciente es como un patrón. Yo personalmente lo relaciono con el transgeneracional, con el proyecto transgeneracional. Así como en la biología, cuando hay un desequilibrio o una matanza de, por ejemplo, más machos, la biología hace que la próxima camada nazcan más machos. Hay un equilibrio latente que nosotros como seres humanos no nos escapamos a ese equilibrio. Y ese transgeneracional es el que empuja o que obliga a que uno descienda en ese sistema para solucionar el desequilibrio. Y entonces, estudiando biodescodificación, haciendo el CP1, encuentro un paralelismo entre las tres cartas, la carta del traje o la carta tropical, y el sistema en el que uno viene a insertarse con el proyecto sentido de la madre, ya que esto desde lo científico se puede comprobar por las investigaciones de Bruce Lipton, cuando habla de la información de la célula está en la membrana, cuando se une el óvulo con el esperma, y la membrana que permanece en el embrión es la membrana del óvulo y de la mamá. Y siempre le digo a la gente cuando viene a mi consulta que cuando nuestra mamá está por tenernos o durante todo el embarazo va comprando ropa adecuada a la temperatura en que nosotros vamos a nacer. Y es una información. Entonces, que tiene que ver con el traje y con esa membrana y ese proyecto sentido, esa información que traemos de la mamá en nuestra carta trópica. Antes te comentaba que en Buenos Aires hubo en Argentina un médico que se llamaba Herminio Castellá, hace 40 años, que fue un iluminado, porque mientras Bert Hellinger desarrollaba lo que es constelaciones familiares, Herminio Castellá desarrollaba en Argentina lo que él se llamaba la teoría de Castellá, que decía que la información la pasan de las mamás a los hijos y constelaba a través de una medium en vez de representantes, como en una constelación como las que sabemos de Bert Hellinger, y además hacía una decodificación biológica. Él hablaba de esta cuestión de los machos, de las hembras, de las manadas, o sea, decodificaba y nos descodificaba. Yo iba a verlo con mi hijo que tenía 2 años y estaba embarazada de mi hija. Para mí fue muy revelador esto. Cuando conozco a Enric a través de los videos de la caja de Pandora, realmente tuve como una emoción muy grande, porque encastraba todo lo que yo venía estudiando y con lo que estaba muy convencida, que era esto de las constelaciones, porque no soy consteladora, no he hecho la facilitación de constelación familiar, pero he asistido a muchos talleres con discípulos de Bert Hellinger. Y entonces
se conjugaba todo, la descodificación de las enfermedades, el trabajo del inconsciente, trabajar con el inconsciente, que yo lo vengo haciendo con esta técnica, y es a través de la biodescodificación que entonces entiendo que la astroanamnesis tiene una base científica, un fundamento científico, sentido, y luego trabajando con la imagen del memoria inconsciente, con el transgeneracional, leyendo y estudiando a Annie Jusenberger, a Nina Kanault, buscando mi propio árbol. Un detalle, mis dos abuelos materno y paterno nacieron el mismo día, por ejemplo. Y Castellá decía ya hace años que los árboles y las vidas eran paralelas. Él desde la intuición más profunda, porque hace 40 años ni Brunito no había descubierto lo de la célula. Y este paralelismo y este estudio que se hace ya hace 30 años más o menos, Nina Kanault, Annie Jusenberger y otros sociólogos y psicólogos franceses que se están dedicando mucho, Jodorowsky con la metagenealogía, tiene mucho que ver con esa mirada que nosotros hacemos cuando levantamos la carta de la memoria inconsciente. Lo que se ve en consulta es un gran impacto físico a veces cuando se aborda la carta de la memoria inconsciente, que puede ser un personaje, la persona puede ser femenino o masculino y el personaje es un hombre o es una mujer, y realmente yo te digo que muchas veces la respuesta es: ese es mi abuelo, ese es mi papá, ese es mi ex marido, siempre hay una referencia a la familia. Puedes empezar a explicar un poco más, si quieres, de las tres cartas, cómo funciona cada una, para que la gente lo entienda, en qué se diferencia lo que tú has estudiado de la astrología normal, ¿no? De la astrología, la astrología es una, ¿sí? Yo estudié con mucha gente, con muchos profesores y maestros, en los cuales estoy profundamente. Leo Córdoba, que fue mi primer profesor de astrología, con él estudié 3 años, luego estudié con otro maestro y filósofo que se llama Christian Fers, que hace astrología kármica y hacía toda una cuestión de filosofía integrativa, y aprendí muchísimo del trabajo con el espejo, con el otro, de incorporar macrobiótica, o sea, todo un trabajo de sexualidad sagrada, o sea, fue muy integrador y para mí muy revelador y muy bueno. Y luego sí estudié Centro Astrológico de Buenos Aires, ahí me recibí de técnica en astrología científica, donde se estudia todo lo que es todas las técnicas que hay en astrología. También estudié astrología predictiva con Hugo Bonito, que es un astrólogo muy bueno, presidente de AstroArt, que organiza congresos internacionales aquí en la Argentina. Ya fue a un montón de congresos de astrología. La carta tropical está basada en la astrología occidental, que todos conocemos. No hay una diferencia con la astrología que se enseña o se aprende en España o en otro lugar occidental. Cuando el 0 de Aries, que sería el origen o el año nuevo nuestro astrológico, cuando para nosotros empieza el otoño y a ustedes la primavera, es el cruce, ese punto cero es el cruce entre la proyección del ecuador de la Tierra y el camino aparente del Sol. Cuando se cruzan esos dos puntos se genera el 0 de Aries. Pero ahora estuvo muy conocido el tema del 21, del 12, que se alineaba el Sol, nuestro Sol con la galaxia y la Tierra, con el Sol central de la galaxia. Lo que da origen a las eras es un movimiento que tiene el eje de la Tierra, que se llama movimiento de precesión, que es entre la fuerza que hace la Luna de magnetismo y el Sol, ¿no? El eje de la Tierra se va moviendo de a poquito como un trompito al revés en el sentido horario, al revés del sentido zodiacal. Y esto hace que cuando yo estoy mirando al Sol hoy, por detrás de ese Sol
no esté la constelación de Acuario, como se supone que debería estar por la carta trópica, sino que en realidad lo que vemos hoy desde con un telescopio importante, lo que vemos detrás del Sol sería la constelación todavía de Capricornio. Ese movimiento que hace el eje terrestre da origen a la era de 26.000 años, 26.000 y pico de años, ¿sí? Pero es la carta sideral o hindú, védica, que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con nuestra carta trópica? Primero que la trópica está basada en temperaturas, por eso yo hablaba del traje o del ropaje con que venimos y nos ponen. La carta sideral conecta, ese sol conecta con algo más, conecta con el universo. O sea, la carta trópica es la relación entre la Tierra y el Sol. Sería como la relación entre papá y mamá y el sistema familiar al que venimos, ¿sí? La carta sideral conecta con algo superior, yo creo con lo espiritual o con la divinidad o con la energía, como a la gente le encante llamar a eso que es superior a ese clan familiar. Nina Canaut en su libro lo cita a François Dolto y él dice que el embrión tiene un deseo propio, que no puede conectar con ese deseo propio hasta que no desconecta del deseo de los padres. Entonces, o sea, nosotros no podemos conectar con esto superior hasta que no desconectamos, hasta que no nos quitamos esa ropa, porque el tema es que nosotros nos creemos que somos el traje. La carta tropical sería la carta de la personalidad, y personalidad quiere decir máscara. Nosotros creemos que somos la máscara. Nosotros, para acceder a eso superior, tenemos que quitarnos nuestra máscara. Y a través de la carta sideral es que tenemos acceso a eso. Y para acceder incluso más, tenemos que integrar la sombra de la carta de la memoria inconsciente. Anamnesis quiere decir reminiscencia, quiere decir recuerdo. De ahí el nombre de la técnica astroanamnesis. Platón lo utiliza en el mito de Ler, que es un soldado que supuestamente muere y está 10 días como del otro lado, para ser breve. De ahí él ve todo el movimiento de las almas y vuelve para contar cómo era el asuntito este. Entonces todas las almas, antes de volver, bebían de un río, el río Amuleto, que quiere decir, creo que olvido o algo así, no me acuerdo bien en este momento. Y se dormían, y cuando volvían a la tierra no recordaban sus vidas anteriores. Pero investigando en el mito este de Ler y de Platón, hay una parte que a mí me dije, acá hay algo, ¿no? Bebían de las aguas de ese río, y dice que no es vasija. Y entonces yo dije, esta es como la primera definición del inconsciente colectivo. Como al beber de ese río, ¿no? Y cuyas aguas no podían ser contenidas en ninguna vasija, o sea, no había una sola vasija que podía contener esas aguas. Dije, esto es como la primera definición del inconsciente colectivo. O sea, en una sola no, están todas. Y en esas aguas quedaban los recuerdos de todas las almas que volvían a nacer. Entonces, astroanamnesis tiene ese origen, es a través de la astrología, es la reminiscencia. E integrar eso que está adherido a nosotros como un patrón. Pero ¿qué pasa? Vos fíjate que a diferencia de los planetas que no tienen luz propia, ¿sí? Cuando nosotros vemos un planeta, la Luna, la estrella, o Júpiter, que lo vemos como una estrella, Saturno, sí. Que nosotros cuando vemos el planeta, que lo vemos como una estrella desde nuestra visión terrestre,
en realidad no estamos viendo todo el planeta, estamos viendo la luz del Sol reflejada en ese planeta y de vuelta hacia la Tierra. A diferencia de los planetas, Luis, nosotros sí somos energía y somos luz. ¿Sí? Y viste que lo que pasa con la luz, que cuando uno la proyecta, nuestro cerebro recibe la imagen de manera invertida. Sí, cuando sí. nosotros proyectamos nuestra memoria inconsciente, si en nuestra memoria inconsciente había un patrón de mucho respeto, de que éramos un personaje, el cual se ocupaba de todo el mundo y que mandaba y que tenía un apellido y que todo el mundo lo respetaba, esa imagen que vamos proyectando en nuestro inconsciente la vamos a recibir de manera invertida. Entonces va a venir gente que continuamente nos falta el respeto, no nos considere, y esto nos hace sufrir. Pero en realidad porque estamos proyectando una imagen y el universo en su infinita bondad, de manera invertida, nos está diciendo: descondicionate de esta imagen. Cuando nosotros empezamos a integrar esa imagen, cuando nosotros podemos empezar a vislumbrar, que además lo abordamos con un respeto total, cuando se empieza a vislumbrar esa imagen, es ahí donde, de alguna manera, al integrarla, esa energía se vuelve virtuosa. Quizás aprendiendo a respetarnos a nosotros mismos, por empezar, porque el trabajo es con uno, ¿no? Y todo el tema de los no dichos, en la consulta se va viendo muchas cosas que a partir de, por ejemplo, hace un tiempo vino una chica y estábamos hablando, ella es cristiana, del tema de que quizás podía empezar a investigar, a ver en su historia sobre personajes que tenían que ver con la religión, y empieza a investigar y resulta que su apellido era español, pero de los judíos españoles. Y ella había tenido siempre mucho enganche con todo lo que era religión judía, y a raíz de eso empieza como a abrirse y a darse el permiso de integrar esta parte de su propia historia en su vida, y a sentirse mucho más tranquila, a sentirse como más liberada y en paz. ¿Algo más te quería decir? Sí, cuando... Ahora se ve bien, ¿podrías enseñar las cartas ahora? Sí. Nosotros... Esta sería una carta, la tropical. Muy bien. ¿Sí? Luego en espejo se genera esta tercera carta, que sería la carta de la memoria inconsciente. Y una vez que integramos eso, tenemos la carta, espera que no, perdón, a ver. Muy bien. Esa es la carta sideral, es una carta sideral. Lo que se ve a simple vista es que la carta sideral empieza a tener más aspectos que las otras dos cartas, porque lo que se muestra ahí es el pluripotencial de la persona, es ese ser, es ese deseo propio, individual, es el proyecto sentido individual. O sea, que ahí es donde potencias tú a la persona, ¿no? Claro. Una vez que uno integra la sombra, esa sombra pasa a ser oro, porque pasa a ser virtuoso también. De la misma manera que si no integramos, esta tercera carta también pasa a ser no virtuosa, porque pasa a ser reprimida. Y la energía trabaja igual desde lo no virtuoso, desde la represión. Hace poco leí un neurobiólogo argentino, que ahora no recuerdo el nombre, que dice que el cerebro más gasta energía es cuando reprime. Muy importante. Cuando reprime es cuando más energía gasta el cerebro. Por eso es tan importante cuando escuchamos a los filósofos, los estudiosos que dicen: dejen pasar sus pensamientos, obsérvenlos y libérenlos, déjenlos pasar, pero no los repriman, porque es cuando más energía gastamos. Mientras estaba preparando un trabajo hablando de estos fundamentos de la astronomía y
recordé a Henry cuando cita la Biblia y dice quién ha pecado, él o su padre, que a su padre, que son muchachos hijos que encuentran, ¿recordás? Es una parábola. Digo esto porque otra de las causas que a mí me impactó mucho fue que en esta técnica se incorpora la Tierra como planeta dentro del mandala, no con el centro, sino como opuesta al Sol. Y vuelvo a la parábola. Le dicen a Jesús, encuentran al muchacho ciego, dicen, ¿quién ha pecado? Y Jesús le dice, ni él ni su padre. Porque aducen a que había pecados. ¿Quién pecó? ¿Su papá? ¿Sus abuelos? Él. Y Jesús le dice, ni él ni su padre. Y entonces escupe en la tierra, hace un barro, lo unta en los ojos del muchacho ciego y le dice, ahora ve y lávate los ojos. Y luego el muchacho se lava los ojos y recupera la vista que en realidad nunca había visto. Y cuando yo leí esa parábola, wow, dije, qué fuerte, porque es el proceso de la carta sideral. Entonces ahí cuando comparo yo esta parábola con la carta sideral, porque la incorporación de la tierra es fundamental en esta técnica. Para nosotros cuando miramos al sol, ¿qué nos pasa? Nos quedamos ciegos, nos ciega el sol. Entonces, para yo poder observar el sol de la carta sideral, de esa carta que astronómicamente real me conecta con una constelación, con otras estrellas y con el universo en sí mismo, ¿sí? Para poder mirar al sol, primero tengo que saber bien dónde estoy parado, que es en la Tierra, ¿sí? Bajar la cabeza, tener un acto de humildad, y entonces ahí es cuando recién puedo mirar el propósito de ese sol. Puedo mirar el propósito que me va a conectar con algo superior, con el pluripotencial que tengo. Y ahí es donde yo relaciono esto con ese deseo propio que tiene el ser, que tiene el embrión, que nos comenta Dolto y Nina Canault en su libro, cuando supera el desconocimiento de los padres, porque dice que Dolto dice que el deseo del niño no lo puede encontrar porque está como enganchado con el deseo de los padres. Y cuando entiende que los padres no lo saben todo, cuando trasciende la ignorancia de los padres, es cuando él puede hacerse cargo de sí mismo y conectarse con su deseo. Y bueno, para mí eso fue muy grato leerlo, porque dije, qué genial cuando Jesús le pone el barro en los ojos, tierra, y después le dice, ahora podés ver. El tipo estaba ciego, ¿no? Y también me emociona mucho releer el curso de milagros. Dice, haz que tu mente sea receptiva al cambio, y ni a ti ni a tu hermano se os podrá imponer ninguna pena ancestral. Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. Entonces cuando leía esto decía, wow, acá está la liberación transgeneracional. Y es cuando podemos incorporar esta mirada, cuando podemos integrarlo, cuando podemos sacar los no dichos o ese personaje que pide por ser parte, por ser visto, por ser integrado. Si es una reencarnación, si es uno de nuestros seres multidimensionales vibrando en otro tiempo y en otro espacio, que todo es lo mismo, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que en consulta realmente es algo que impacta mucho, que después de hacer biodescodificación todo tiene que ver con todo, y lo sienten en el físico, lo sienten en el cuerpo, que ya para mí a eso es que su inconsciente recibe impacto y es como que ahí se entrega, ¿no? Bueno, no sé. Entonces, para retomar un poco así para que la gente lo entienda, tú primero harías una carta astral, ¿no? Donde realmente ahí haces el espejo, miras todo cómo está esa persona, y luego ya otro día la harías venir en otra consulta que no tiene que ver nada
que ahí lo biodescodificarías, ¿no? Complementarías las dos cosas independientemente, pero harías que la persona tuviera una toma de conciencia 100% de su integridad, ¿no? Como ser humano. Sí, y tocarías... Bueno, sí. O sea, yo trabajo de biodescodificadora y de astróloga, ¿no? Hasta astronóloga. Sí. Si la persona desea, si viene a biodescodificar, bueno, no le digo tenés que hacerte la carta. O sea, eso, o sea, yo en mi Facebook tengo que soy astróloga, de repente si me preguntan y le comento y le interesa, lo hace. Y son cosas independientes, pero que obviamente están ligadas. A mí de los dos lados, ¿no? Y si la persona sí entiendo que si se hace la carta, primero, ese atisbo, ese vislumbre, esa primera entrada a su inconsciente hace que una biodescodificación, si lo requiere y lo desea la persona, es más fácil. Muy bien. Es como que tiene un mejor resultado. Vale, antes te he dicho yo si podías poner un ejemplo, ¿no? Y me has pillado unos datos míos. Si quieres ahora hablamos un poco de lo que has descubierto, aunque sea sin por encima. Y bueno, y seguimos y continuamos luego. Luis, esto es muy privado tuyo. ¿Vos te parece que lo podamos hablar así? Bueno, tú di lo que quieras y ya mucha gente me conoce. Okay. Mira, lo que sí que te puedo decir que a ver de confirmártelo, yo te lo confirmará la cámara, que me conoce mejor. Okay. Yolanda sabrá si es verdad o es mentira lo que dices. Okay. Yo confirmo. Tú tírale. Vamos a hablar de tu inconsciente, si te parece bien. Vale. De esa memoria. Voy a utilizar solamente, porque esto lo hicimos ahora, sí. este eje Sol-Tierra que te dije, la Luna. Y entonces lo que surge, y en 3 palabras, muy breve, y a modo de ejemplo quiero que entiendas que solamente tengo un dibujito de 3 planetitas, ¿sí? Un ascendente, en la carta de la memoria inconsciente serías un ascendente Escorpio, entonces ya esto nos hablaría de una persona muy aferrada al drama y al desborde emocional. Es una persona cuya personalidad estaba muy adherida al desborde emocional y a la fijación en los conflictos, y como muy atrapada en ese sistema donde esa persona también a servicio de relaciones muy obsesivas y con una necesidad emocional, ¿sí?, de servicio, pero de servicio y otra vez con todo lo que es emocional, de mucho desborde, de mucho miedo a la entrega, miedo a la pérdida. Entonces quizás esta necesidad de estar continuamente alimentándose o de los problemas de los otros, o de estar al servicio de quizás de una pareja, o sea, como muy dependiente de esas situaciones. Confirmo, ¿sí? Confirmo. Yolanda confirma, dice. Esa es una imagen. Entonces yo busco el sol, del sol trópico, y entonces veo este sol que le va a ser afín a esa personalidad, a esa memoria inconsciente, buscando esto, ¿no?, de reafirmar esa personalidad. Y lo que vemos es una persona que se ocupa de tener cierto recorrido y de desarrollar el poseer cierta técnica, el desarrollo ¿cómo te diría? Después cortamos esto, a abreviarlo. Ser valorado a través de ser muy preciso y de ser ordenado y de desarrollar una técnica en lo que te muestres, ¿no?, como para sostener lo anterior. ¿Tiene sentido esto que te estoy diciendo? Sí, no vas mal encaminada. Claro, piensa que hay cosas que de lo que me estás diciendo que ya las he
vamos a decir, aceptado, ya las he comprendido, las he ido modificando. Claro. Quizás al integrarlas, al haberlas integrado, esto te resuena, pero no desde el lugar del impacto, no quiero lágrimas. No, ya del impacto, ya eso, vamos a decir, es un pasado que se puede decir que sí que reflejaba lo que yo era antes, ¿no? Ahora hay cosas que sí todavía están, pero que bueno, han ido evolucionando, ¿no? Sí, una de las cosas que, es lo que te he dicho antes, que más me intriga en esta vida, es que necesito sed de conocimiento, ¿no? Y de poder ir aplicando todas estas cosas que voy aprendiendo, ¿no? Es como un vacío que siempre está ahí, ¿no? Que tienes que ir rellenando, ¿no? Y donde realmente, vamos a decir, lo que has dicho tú, la carencia desde una parte más oscura o más familiar, siempre ha estado ahí, el fantasma. O sea, aunque han estado cercanos, siempre había un vacío porque, bueno, han habido cosas internas que has visto tú que no han sido correctas y yo las he vivido pues emocionalmente mal, ¿no? Pero bueno, luego se han ido arreglando, o no, a lo mejor están. Suavizando. Pero esto es, a ver, esta es la mirada, estamos integrando, ¿sí? Ahora, tu propósito, ¿cómo vamos a alcanzar tu propósito? ¿Cómo alcanzamos? Como decía Jesús, ¿no? Primero la tierra, piso la tierra donde estoy parada, o donde estoy parado, y entonces tu tierra está en una casa 8, ¿sí? En una energía determinada, y lo que me está diciendo es: atrévete. Yo me paro y me atrevo a trascender, a transmutar, a liberar mis miedos y a poder asumir que puedo tomar mis propias decisiones, ¿sí? Y yo estoy con las plantas en esa tierra, miro donde estoy parado, y ahí es donde puedo alzar los ojos y valorarme, ¿sí? Amarme, atender mis propias necesidades, comunicar, haciendo, comunicando, que es una de las cosas que vamos a hacer, pero por sobre todo es, y creo que este es el mensaje universal, ¿no es cierto? Es amarse uno mismo, ocuparse de sus propias necesidades. La necesidad ya no va a pasar por estar aferrado a una cuestión emocional, sino por una cuestión de fe o de certeza de que soltando es cuando más obtenés. Y a través de los vínculos lo mismo. O sea, yo puedo valorarme si valoro cómo trascienden los otros, si yo puedo mirar cómo el otro cambia, si yo puedo observarlo en su libertad y en sus certezas. Ahí es cuando esto inmediatamente vuelve a mí, y ahí es donde yo puedo valorarme, desarrollar estas técnicas de nutrición, de servicio a mí mismo, porque no existe el otro, ya lo sabemos, ¿no? O sea, dentro de las características del inconsciente, mi amiga Vero también me llama un día y me dice: Nori, dice, ya encontré la regla mnemotécnica para las características del inconsciente, y me dice: aire, atemporal, inocente, real o virtual, y el otro no existe. Y yo dije: sos una genia, porque finalmente Garnier nos dice que el doble está en el aire, que nuestro inconsciente está en el aire. Y bueno, eso. Ahora ya conoces mi punto débil. No, pero este es tu punto fuerte. ¿Y eso lo has averiguado? Nada, mirando 3 minutos, como digo yo. Sí, o sea, bueno, no sé si te resonó en algo. Sí, no, bastante. No, lo digo que si eso lo haces en 3 minutos, si haces una carta astral bien hecha, que te tires tu tiempo, ahí sacas... Pasa más o menos de 2 horas. ¿Menos de 2 horas? Menos de 2 horas, sí, no menos de 2 horas. Pues ahí lo tienes que clavar, como digo yo, ahí sacas lo máximo de la persona, ¿no? Y se van medio flipados, como dicen ustedes. Claro. No, pero ahí está lo bueno. Cuando ya se van medio flipados, le das una tarjeta de biodescodificación y le dices: si no te aclaran, me llamas y te biodescodifico. Lo voy a pensar. Ya sé que cada uno dentro de nuestros campos tenemos diferentes habilidades como terapeutas
o otras cosas externas, ¿no? Y que cada campo es cada campo, pero hoy en día lo que existe es la integración, ¿no? Y si una cosa puede aportar a otra y ayudar a otras, oye, pues yo ahí no digo que no. Henry dice que cuando hagamos bio, pero bueno, si yo soy experto en otra cosa y también puedo ayudar a esa persona, pues también lo ofrecen, ¿no? Y uno se va nutriendo todo el tiempo. Yo, claro. O sea, no es lo mismo la carta que yo hacía hace un año que la que hago ahora. Claro. Porque realmente, por ejemplo, me he dado cuenta de que cuando hago la sideral, que la hago al final, porque o sea, no tendría sentido mostrar toda la sombra, la porquería, todo eso, sin mostrar una salida. Entonces yo a la carta de la sideral, yo le puse la salida. Cada uno le puede poner el nombre que quiera. Pero entonces, dentro de lo que son las meditaciones que vamos aprendiendo y que nos van llegando, realmente le hago hacer una meditación a la gente con esa carta, ¿no? Y como incorporando la luz que tiene y que estuvo siempre. Y realmente es bonito el trabajo que surge de ahí y la gente me recomienda, o sea, sigo trabajando de esto. Muy bien. Antes de continuar con la charla, vamos a hacer unos segundos de publicidad. Publicidad para ti, me refiero. ¿Tienes página web donde la gente pueda encontrarte? Está en preparación la página web y si no tengo en mi Facebook, que es Nora Belmont Astróloga. ¿Tienes un correo electrónico también donde te puedan localizar? Sí, el mail es Nora con H al final, Belmont, gmail.com. Y la página web en estos días ya está saliendo, que sería www.astronamnesis.com.ar. Argentina. Claro, está la página astronamnesis.es. Es la del yo te voy a preguntar, ¿las terapias que haces, las haces presenciales o también a través de Skype? Las cartas sí las hago a través de Skype, las biodecodificaciones no. Vale. Muy bien, no es para, bueno, la gente que quiera comunicarse, encontrarte, que sepas que, bueno, aparte de astróloga, biodescodificadora, también utilizas las cartas. ¿Que tienes alguna más cosa alguna habilidad más que también hagas? Bueno, sí, he hecho primer nivel de Reiki, he hecho la facilitación de Psyche, que es el testeo muscular para cambiar las creencias. Hace poco nos recibimos con esta amiga mía, Vero, la del aire, de terapeuta floral, que realmente ahí encontraba cosas. Hacía poco había visto una charla de biodescodificación sobre obesidad y las 4 características fundamentales del conflicto tenían que ver, por ejemplo, con flores determinadas. Y eso, o sea, una vez más todo se une, ¿no? Que es fantástico. Y bueno, tarot, esas cosas también, de vez en cuando me lo solicitan. Pero eso sí se puede hacer por Skype, pero la verdad que una biodescodificación no. Hombre, yo te puedo decir desde nuestro conocimiento que yo y Yolanda, el 70% de nuestro trabajo lo hacemos vía Skype, ¿no? Claro que los protocolos los hemos ido adaptando a la pantalla, ¿no? Claro, cuando ya tienes maestría, pues ya vas modificando, cuando ya vas teniendo clientela, vas aprendiendo, ¿no? Y sí se puede hacer. Se puede hacer, yo no diría que se puede hacer. Yo te voy a decir que nosotros tenemos resultados positivos de la gente que ha venido, ¿no? Entonces, claro, hay gente que duda de que a través de Skype se pueda o no se pueda. Eso depende del terapeuta y el paciente que tienes delante. O sea, una persona que no está puesta en las nuevas tecnologías, lógicamente ni puede hacer de terapeuta, ni puede estar en el otro lado tampoco como paciente, ¿no? Tiene que haber unos mínimos, una buena conexión y luego adaptar los protocolos de la PNL, de la hipnosis. Tienes que ir adaptando muchas cosas. Pero se puede hacer, o sea, es decir, llega un momento que todo se puede, ¿no? De todas maneras, nosotros somos más jóvenes y, como digo yo, tenemos que ya adentrarnos en el futuro, ¿no? Y entonces, esto es lo que toca ahora, ¿no? Utilizar el Skype y utilizar las nuevas herramientas que estarán por venir últimamente. Yo he trabajado así a través de Skype con con otros biodescodificadores, ¿no? Pero claro, es como que uno ya está en una misma sintonía y se permite. Y la verdad que a mí me ha ayudado mucho, porque esto, vos viste, es un camino de ida, es como una droga, no hay vuelta. No hay vuelta atrás. El conocimiento no tiene... es una droga, lo que dices tú, tienes que estar todo el rato ahí. Sí. Así que... Y ahora con la astrología, es decir, ¿hacia dónde crees que evoluciona?
¿Dónde crees que podemos llegar a través de la astrología? ¿Qué es lo máximo que se encontrará de aquí a unos años cuando la gente siga estudiando esta temática? El símbolo sagrado es infinito. Por ejemplo, imagínate que en la antigüedad pensaran en Saturno como algo que mina por ejemplo, un aspecto Saturno, Venus, baja autoestima. Esto hace 1200 años no existía, es un concepto psicológico, pero realmente un Saturno opuesto cuadrado a Venus te da baja autoestima, ¿sí? Antes decía mal matrimonio, suponete, no va a tener pareja, decía, eso era básico. Y el símbolo fue evolucionando y va a seguir evolucionando. Con esta técnica, con la astronamnesis, es para sentarse y hacer estudios, porque yo retraso los planetas 46 grados hacia atrás para levantar la carta de la memoria inconsciente. Pero ¿y si los vuelvo a retrasar otros 23 como la Yanamsa y otros 23 y vuelvo a levantar una carta? Quizás pueda haber un montón de vidas pasadas, ¿sí? Y si lo adelanto y si lo llevo en la Yanamsa hacia adelante, veré mi evolución, veré mi próxima vida, o sea, podemos ir al infinito y más allá. ¿Para qué recomiendas que la gente se haga la carta astral o la consulta astrológica que tú haces? ¿Para qué casos? Para todos los casos en que la persona tenga las agallas de mirarse al espejo. ¿Es una terapia en sí o simplemente es un conocimiento interno para uno mismo? ¿Cómo lo defines? Las dos cosas. Si te conoces a vos mismo, puedes empezar a sanarte y a quererte, a amarte. O sea, pero hay que tener agallas. O sea, yo digo, es solo para valientes. Digo esto porque yo les aviso que no voy a ser Dulcinea, sino que a veces voy a ser áspera, y a veces las miradas, yo le he hecho cartas a astrólogos y tuvieron 3 días descompuestos como en una biodecodificación con vómitos y porque les pareció, o sea, fue fuerte, pero es tan sanador, o sea, es fuerte. Yo he llorado mucho estudiando mi carta, por ejemplo, viendo los patrones, los mecanismos, cómo estaba aferrada y bueno, y tengo que seguir, obviamente, no quiere decir que yo haya trascendido ni integrado todo, ¿no? Es un camino de vida el autoconocimiento, pero realmente es muy liberador. Yo siento que la gente se va liberada, que de alguna manera es como ese cuco, viste, escondido en el placar, donde estaba ahí, pobrecito. Lo único que había que hacer era mirarle y decirle, bueno, sí, te quiero, te llevo conmigo, sos parte mía y ahora trabajamos juntos para adelante, ¿no? Entonces, la verdad que desde ese lugar para mí es muy terapéutico y te sorprende. A mí lo que me fascina de esto, es que mi capacidad de asombro no tiene límite. Con cada carta, con cada persona que viene y que empieza a comentar cosas que decís, wow, qué fuerte. Y a mí eso me maravilla. O sea, vivo continuamente en estado de éxtasis, maravillándome de lo que me trae el otro, que finalmente viene a sanarme a mí. Y con un agradecimiento profundo. ¿Conoces la astrología también que hay en tibetana? Exactamente, ¿la conoces? Ese tipo de astrología, ¿no? Me han dicho que también funciona muy bien. Digo, yo conozco la maya, ¿no? Conozco el maya, conozco, claro, las 13 lunas, Tolkien y todo esto, ¿no? Entonces, claro, decía, a ver si tú también, como astróloga, habías mirado también otros estilos de astrología, aparte de la hindú o Veda, ¿no? Sí, no conozco la tibetana, pero seguramente debe ser. Ahora ya me entraste la duda. Sí, no, es muy fuerte. Aquí hay un Luis Gascó aquí en Barcelona, un astrólogo que, bueno, me regaló el libro cuando lo hizo y en su momento, y la verdad que es fascinante. Yo no he tenido mucho tiempo de entrar dentro porque la verdad es que voy a 100 y no me da tiempo a hacer todo lo que quiero hacer, pero bueno, está ahí pendiente para algún día retomarlo.
Pero claro, bien. claro que sí. ¿Hay algo que te quede por decir dentro de lo que querías comentar hoy? Creo que no, que me explayé mucho. Muy bien, no pasa nada. No sé, parte de risa. Entonces sí, lo único que te diría así rápidamente porque me he quedado así un poco, la diferencia, bueno, ¿cómo complementas entonces al final la biodescodificación y la astrología? ¿En qué parámetro? Yo encontré, Sí, lo que tú encontraste. lo que yo encuentro es que están absolutamente unidas desde los proyectos sentido, del proyecto sentido transgeneracional y del el proyecto de vida, ¿sí? O sea que son como tres partes que van paralelas. Hago la carta, la carta que me lo solicita, y después, bueno, trabajo también como biodescodificadora, si es que esto también les viene bien, ¿no? Pero no hago astrobiodescodificación. No, yo no he dicho que hagas eso, yo he dicho que es lo que encuentras tú de una cosa y de otra. Sí, sí. Son muy ricas ambas, o sea, esto es un proceso de autoconocimiento como un puntapié inicial, y luego, bueno, la biodescodificación, pues sabes que es para todo, para las enfermedades, para los fracasos económicos, de pareja, la mala relación con la familia, o sea, cualquier desorden divino es plausible de biodescodificación. Entonces, ¿te atreves a hacer mi carta astral para hacerme llorar o no? La nuestra, yo me apunto. No escuché bien. Dice Yolanda que ella también se apunta, que también quiere llorar, la has picado. Eso de decir, he hecho a 3 astrólogos llorar, digo, esto lo tengo que mirar yo bien de cerca y verme de espejo, como dices tú, ¿no? Tengo ganas de que me confrontes, de ver cómo sacas ahí punta al lápiz. Sí. Cuando quieran, chicos, ya saben. Muy bien, pues nada, vamos a despedirnos España y Argentina, para todo el planeta. Y Para nada, todo el planeta, sí. Nora, encantado de haberte conocido, que nos hemos conocido hoy físicamente, bueno, aunque sea en la televisión, pero nos hemos visto hoy por primera vez, la verdad. Y ha sido un placer pues hablar con gente de Argentina, donde también tengo buenos amigos, que también son biodescodificadores, y bueno, espero a ver si pronto coincidimos en alguna charla, en algún curso, en alguna cosa. Seguramente tengo intenciones de ir a visitarlos pronto. Muy bien, pues si vas por aquí, por nuestra tierra, avísanos y te iremos a ver. Ay, qué placer, va a ser un placer. Les mando un beso enorme a Yolanda, a vos, y muchísimas gracias. Igualmente, cielo, un placer. Muy bien. Gracias. Un beso. Adiós.